Nosotros somos un equipo de comunicadores, periodistas, diseñadores, audiovisuales, ingenieros. Entonces es como saber armar un equipo interdisciplinario en el que nos estemos complementando. Son unos saberes complementarios que cada uno tiene. Entonces he aprendido como no solo a trabajar con esos saberes complementarios, sino a conformar un grupo de trabajo en el que se trabaje no solamente rico, sino que además estén produciendo cosas novedosas y que de verdad les sirvan a los periodistas del país. Para mí ha sido muy gratificante, sobre todo el contacto con la gente. Entonces, por un lado, lo que implica el trabajo en equipo, ¿cierto? Entonces, lo que implica tener que entender ciertos procedimientos en la parte de ingeniería, en la parte de guionización, digamos que detalles que tal vez para uno eran muy obvios en los procesos de producción de contenidos y que aquí se van volviendo más particulares y ya digamos que nosotros mismos vamos trazando nuestras rutas. La creación de contenidos yo creo que también ha sido una experiencia muy buena para la universidad, porque también ha sido precisamente una integración de saberes. La universidad tiene pues el conocimiento académico, pero también ha ido involucrando profesionales de distintos perfiles para esa creación de contenidos, más en lo virtual, donde son muchos perfiles los que confluyen. Es decir, tenemos los expertos que conocen los temas propiamente dichos, pero junto con esos expertos hay pedagogos, hay comunicadores audiovisuales que se encargan pues de acompañar de manera pues como agradable y comprensible pues en el formato digital todos esos contenidos. Y yo rescataría algo muy importante y es la participación del Ministerio de TIC, porque no es solamente un aliado desde el punto de vista de que pone recursos, de que está velando por la ejecución del convenio, sino que también ha entendido que ellos mismos tienen unos conocimientos que a veces es necesario que se socialicen de otra manera con los periodistas, sobre todo lo que tiene que ver con legislación, con normatividad. Entonces allí hemos contado con gente del ministerio que se ha tomado el tiempo de sentarse con nosotros, revisar los contenidos, ellos mismos proporcionar contenidos para que proporcionemos algo que realmente sea adaptado a las necesidades del periodista colombiano. Eso es una construcción que tratamos de hacerlo en cierta medida colectiva entre la coordinación académica con el profesor, y en ese sentido si están interviniendo varios profesores tratamos como de dialogarlos entre todos, pero digamos grosso modo sería una intervención entre el profesor y la coordinación académica. Ya en este punto no interfiere o no interviene prácticamente el ministerio. Ese proceso de producción de contenidos que nosotros realizamos es un proceso de producción que yo creo implica prácticamente casi todos los roles de los pregrados que tenemos en la facultad. O sea, ahí está el audiovisual, ahí está el periodista, ahí está el comunicador. Entonces es también como pensar en eso, o sea, en esos procesos de producción que nosotros estamos creando, en que es necesario estudiarlos, es necesario hacer también una sistematización de esas particularidades de lo que implica un proceso de creación de contenidos de este tipo para mejorarlos y para llegar como a otros proyectos o a otros asuntos pues como a nivel de facultad. Es un aprendizaje precisamente de trabajar con nuevas metodologías con un equipo de trabajo, de cómo se determinan las funciones, de cómo se determinan los roles, de aprender las necesidades también como de ese equipo de trabajo. En un momento nos dimos cuenta que, bueno, que el equipo no solamente con comunicadores se solucionaba el asunto, que necesitábamos empezar a hablar con ingenieros, que empezábamos a hablar con pedagogos, que empezábamos a hablar con diseñadores, es decir, un equipo multidisciplinario que ponerlo a conversar, pues digamos que eso también tiene como un nivel de exigencia. Cuando hice parte del equipo de periodismo de hoy, tuve la fortuna de contar con el respaldo y el profesionalismo de gente que venía de otras áreas de conocimiento, entonces había un diálogo de saberes ahí muy rico, muy enriquecido, porque pues eran profesionales que venían de áreas incluso pues que aparentemente son poco afines a la comunicación, a lo social, a esta vocación pues como humanística, pero realmente ahí se demostró cómo un equipo de saberes supremamente diferentes puede a la vez ser muy complementario y trabajar con una sincronía impresionante. En la producción de contenidos entonces lo que se hace es investigar sobre el tema.
¿cierto? Community Manager es uno de los cursos que vamos a abrir este año tal vez, entonces es identificar quién es el experto o quién es una persona que sepa mucho sobre el tema de Community Manager, si esa persona tiene las habilidades para construir un guión y para trabajar como guionista y learning, sería genial porque puede ir pensando las dos cosas al mismo tiempo, si no entonces sería un guionista que se encargue de obtener esa información de ese community, información básica, investigar obviamente con otras fuentes bibliográficas, audiovisuales, cibergráficas y demás, y construir todo un contenido con base en una estructura que sea coherente con lo que necesita un periodista para poder aplicar o obtener ese conocimiento y aplicarlo a su medio, ¿cierto? Y llevarlo en un lenguaje o a un formato multimedia, que es lo que nosotros estamos trabajando hoy por hoy, para que los periodistas de todo el país, por medio de nuestra plataforma, se puedan capacitar en ese tema.